Ante los cambios de mercado y contingencias económicas que se presentan en las empresas, es fundamental apoyarse en un equipo de profesionales que te ayuden a replantear tu visión y tu estrategia, a redefinir tu modelo de negocio y a enfrentar las consecuencias derivadas de la contingencia sanitaria y económica de la mejor manera posible. El Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey, fundado en 1999, brinda consultoría y asesoría para familias empresarias, cuyos servicios apoyan la preservación del legado familiar empresarial y permiten lograr una transformación de la familia empresaria y de la empresa en sus órganos de gobierno y esquemas de comunicación. Este Centro de Empresas Familiares busca la continuidad de las empresas a través de la unión y el compromiso de las familias propietarias. Por ello, asesoramos a familias empresarias ofreciendo un servicio integral y único en el mercado que abarca los siguientes enfoques: relaciones familia-empresa, asesoría jurídica, asesoría psicológica. Somos pioneros en Monterrey desde 1999 con experiencia en empresas familiares latinoamericanas. Contamos con casos de éxito demostrados con protocolos familiares firmados. Contamos con consultores asociados con amplia experiencia en empresas familiares, quienes acompañarán a la familia empresaria a lograr los acuerdos y compromisos que se necesitan. Contamos con un sólido consejo consultivo. Gracias a nuestra amplia trayectoria, el Centro de Empresas Familiares aplica una exitosa metodología que consiste en realizar un diagnóstico de la empresa, definir visión y estrategia, diseñar el modelo de gobierno corporativo, establecer soporte documental y estructural, su implementación y seguimiento. Si te interesa recibir una asesoría para tu empresa familiar, contáctanos. En el Centro de Empresas Familiares de la UDEM, inspiramos tu mejor versión. Buenos días a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Agradecemos infinitamente que estén con ganas de poder aprender un poquito más de las mejores prácticas de empresas familiares, que sin lugar a dudas desde el Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey estamos generando mucha vanguardia porque creemos firmemente que el servicio al mundo de las empresas familiares fortalece no solamente el sistema de la familia, sino también al mismo tiempo la economía de cada país y en consecuencia a nivel mundial. Antes de iniciar en este webinar el Master Plan en la empresa familiar, planificación familiar, empresarial y patrimonial, quisiera brindarles unas pequeñas palabras de introducción para luego entrar en materia. Bien. Una de las grandes garantías que han de proteger a la empresa familiar es la planeación. Y con planeación me refiero a un todo. Imaginemos la empresa familiar como un mecanismo de engranaje, en el cual convergen más de un elemento que en correcto funcionamiento crea a un adecuado movimiento, siempre preciso, siempre con la potencia necesaria para funcionar. Para esto, estructurar de mejor manera o de manera más holística la planeación de la empresa familiar garantiza la sinergia necesaria para que la familia, empresa y patrimonio den los pasos en firme en cada contexto y en todo momento de la vida. Tener claro un master plan es asegurar una orientación hacia el crecimiento basada en la planeación estratégica, es decir, previamente ajustada al contexto socioeconómico que rodea el negocio familiar, la cultura organizacional del mismo y los valores indelebles de la familia. Este tipo de visión conjunta desarrolla un pensamiento estratégico que vigila minuciosamente que se cumplan los objetivos empresariales, se mantengan fuertes los principios de la familia y los convenios entre la empresa y familia, y de esta manera obtener un resultado que faculte la continuidad generacional. El conocimiento adquirido en este programa o este webinar le fortalecerá en el desarrollo de un modelo de planeación estratégica basado en los propios recursos de la empresa, que cuide de la rentabilidad deseada del negocio, la armonía familiar y la expansión de estos dos. Estoy seguro de que al finalizar este webinar tendrá más claro el camino para mantener un patrimonio familiar blindando y sorteando los riesgos y con un respectivo respaldo, unos objetivos como familia que perduren generacionalmente y una meta mucho más clara que lleve a la empresa a ser sostenible y evolutiva. Sean todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias por participar. Antes de dar paso también en materia, quiero comentar que muchas de las cosas a veces desde la óptica del mundo de las empresas de estructura familiar nos aferramos mucho a nivel de los productos tradicionales y es un mensaje muy claro a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy con el firme propósito de unirnos para poder
entender un poquito más cuáles son las mejores herramientas que las familias empresarias deben de llegar a lograr implementar en su día a día. Cuáles deberían de llegar a manejarse con una actitud preventiva y cuáles pueden ser sorteadas con el firme propósito también de poder atender esos conflictos o la conflictología en el mundo de las familias de estructura que cuentan con un grupo empresarial o de repente una empresa en particular, ¿no? Ya sea pymes, una compañía grande. Este webinar también está dedicado a las personas que realmente a lo largo de todo este año hemos podido palpar, sentir y apreciar mucho el grado de sensibilidad que desean llegar a corregir en el lado de la pospandemia. Hemos sido testigos de familias que pues ya en estos momentos no se llevan y nos ha tocado atenderlas y pues de una u otra forma se siente que tiene una mochila emocional pesada. Sin embargo, esta herramienta, una forma muy sana de conjugar ese tiempo de calidad a nivel de la familia, un fin de semana, un viernes, con el propósito también de buscar un norte, una visión compartida, una dirección, que todos puedan llegar a buen puerto a nivel de sus empresas de estructura familiar. El objetivo de este webinar básicamente es brindar una guía de los lineamientos para la elaboración del master plan o macro plan en la empresa familiar. Y esta característica también nos ayuda mucho a entender qué es lo que se está ofreciendo en el mercado, cuáles son las herramientas tradicionales, que de repente ya necesitamos a manera de mercado corregirlos un poquito más, porque todavía existen pensamientos que de la misma forma que podemos administrar una empresa de estructura familiar, podemos administrar una empresa de estructura generalista. Y no es así. Una empresa de estructura familiar cambia en toda su dinámica porque ya se involucra el sistema de la familia y al estar una familia inmersa directamente en toda la arena empresarial es un verdadero reto. Por lo cual ahorita quisiera comentarles un poquito el tema de, a breves rasgos de la introducción. Nosotros desarrollamos lo que es directamente los planes estratégicos. Seguramente muchos de ustedes, las personas que nos están acompañando, cuentan con un plan estratégico a nivel empresarial. Y llega un momento dado que muchas de las familias quieren determinar cuál es el grado de participación de parte del patrimonio, de repente de los integrantes de la primera, segunda generación, hacia ese plan estratégico. A veces hay planes estratégicos que lo desarrollan simplemente la alta gerencia no familiar o de repente el fundador y pierde la óptica de involucrar mucho a la familia, entendiendo que de repente puede llegar a ser buena sinergia o buena vanguardia. Asimismo, también es muy imperativo conocer de que pues a nivel de la planeación estratégica ha tomado en los últimos años muchos cambios. Desde ese ángulo podemos apreciar de que históricamente se apuntaba mucho a la planeación estratégica a 10 años. Hay muchas familias que de repente han regularizado ese tema a 5 y de repente por los agentes macroeconómicos o por el tema particular de la pandemia, calibraron mucho esa visión de largo plazo a 3 años. Y en ese aspecto, pues, ya empezamos a ver o apreciar mucho las tendencias de ese plan estratégico. En ese aspecto también, dentro de las mejores prácticas, estamos apostando a esta nueva herramienta que se conoce como Master Plan. Un dato importantísimo es que no quisiera que se confunda el tema del concepto del Master Plan con el plan estratégico de la empresa. El plan estratégico de la empresa es una arista que le permite al eje fundamental de la empresa construir una dirección óptima en función de toda una serie de visión compartida, los objetivos, el FODA, etc. Pero en las familias empresarias tenemos que entender que existen una visión holística donde tenemos la oportunidad de engranar perfectamente el sistema de la familia y en consecuencia también lo que corresponde al tema del patrimonio. Y en ese aspecto, lo ideal es que calibremos ya un master plan o un macro plan. En algunas ocasiones, este master plan puede llegar a derivarse de repente unas 5 páginas, unas 10 páginas, a lo mucho unas 15 páginas, pero se entiende que la dinámica es que en este apreciado documento se debe calibrar mucho lo que corresponde a la parte de hacia dónde va en pasos de una forma tan gigante. No es que vamos a entrar en al detalle porque eso le corresponde a un plan de acción o un plan estratégico. En muchas organizaciones también se conoce como
el plan operativo anual, que de repente también la alta gerencia debe comprometer, por lo menos durante los primeros 15 días de cada año, para ser presentado al CEO o al director general, o también, por qué no decirlo, al gerente general, porque sé que nos están acompañando participantes de otros países. Por otro lado, quiero compartirles esta presentación donde se analiza un poquito la visión, sobre todo porque no nos tenemos que aferrar, y ahí va una tendencia bastante interesante de las mejores prácticas de empresas familiares. Creo que ya hemos ahondado mucho las tendencias, por ejemplo, de liderazgo, responsabilidad social, emprendimiento, de ahí muchos elementos que apoyan siempre a una mejora continua, ¿no? Cada uno de estos elementos, cada una de estas tendencias va engranando perfectamente para una evolución a nivel empresarial. Y hasta ahí está perfectamente bien. Ahí la dinámica que debe cambiar un poquito en el mundo de las familias empresarias es, ok, ya hemos trabajado mucho las tendencias a nivel empresarial y seguimos potencializando. Ahora falta ya evolucionar en las herramientas a nivel de la parte de la familia para provocar ese éxito, pero además el éxito también de la propiedad. Una vez que tengamos esta forma de visualizar una visión holística, es qué podemos estar haciendo para desarrollar un eje más transversal, es decir, que ya busquemos una sincronía entre los tres tipos de éxitos para apoyarnos y desear una armonía que todo el mundo, o por lo menos la mayoría de empresarios o empresarias que he tenido la oportunidad de conocer, es lo que anhela, ¿no? Tratar en lo posible de equilibrar la balanza en todos los aspectos de esta presentación. Y también siento que a veces hay familias que no tienen por escrito este master plan, pero se presta mucho esta dinámica para desarrollar una junta de familia, por lo menos 2 días, con el propósito de buscar esa sinergia y extraer qué es lo que quieren a futuro de parte de la familia. Esto se vuelve una dinámica muy interesante porque a lo largo de esta presentación vamos a ver algunos hitos, por ejemplo, de los compromisos, los miedos, que pueden ser obstáculos que a la larga, por mucho que tengas un master plan perfecto, el master plan no avance porque no entendimos la dinámica que está detrás de la familia, entre los miedos, las incertidumbres, los peligros, los compromisos, los sueños, y tenemos que apoyarnos mucho en ese engranaje perfecto. Si también es importante destacar es que las futuras generaciones van a tratar de empujar un poquito de una forma más simplificada este macro plan, con una economía de palabras, también con pasos más firmes y más rápidos, que de repente visualizo, y esto es un tema de apreciación muy personal. Asimismo, tenemos las necesidades de buscar siempre en cualquier herramienta orden y disciplina. Y ahí va la situación. Cuando nosotros abordamos un proyecto de consultoría en el mundo de las empresas familiares, vemos que hay familias que tienen protocolo de constitución familiar. Cuando ocurra eso, de repente conocemos que tienen más políticas, que tienen por ahí una situación de gobierno corporativo, por ahí tienen un plan de sucesión. Y se ve o se aprecia a distancia que ellos han podido ir construyendo esas herramientas a medida que de una u otra forma han conocido que existen estas herramientas. Pero posteriormente no saben qué más implementar y ahí va la situación. Nosotros tenemos que ver el master plan como si fuera un bosque completo y que el objetivo no sea un protocolo de familia, sino más bien sea un medio para ordenarnos y disciplinarnos, para alcanzar la longevidad, para alcanzar un objetivo en común, para buscar esa forma de trascender a nivel de la familia. Entonces, a veces hay familias que calibran mucho que el entorno, el giro de todo lo que corresponde a la parte de la empresa está basado a nivel de la familia. Está bien, perfecto, porque se siente mucho en la dinámica de su día a día. En cambio, hay otras familias que dan la vuelta en todos sus pasos a nivel de la empresa. Y es todo totalmente distinta la dinámica, porque se aprecia en la documentación que existe más predominancia en el espíritu de la empresa y el patrimonio, y dejan de lado un poquito a nivel de la familia. Estamos hablando que va a depender mucho de la cultura, estamos hablando que va a depender mucho si existe también un conflicto,
Si una familia inteligente y madura, pues bienvenido sea. Ustedes pueden destinar un poquito más al ecosistema de la arena empresarial y también patrimonial. Pero no nos confundamos, eso no va a ser estático, eso va a ser dinámico. En algún momento que se involucre en la siguiente generación, posiblemente esa calibración del 100% dividido para 3 en partes iguales va a cambiar. También va a cambiar la dinámica de que en algún momento lleguen a crecer, también lleguen a fracasar, va a cambiar la dinámica en algún momento que lleguen a participar familiares políticos, y en consecuencia muchos elementos que nos permiten decir, ok, esto no debe ser estático, pero por lo menos tenemos que plasmar un documento que empuje un poquito a tener una base fundamental. Asimismo, yo quisiera invitar a ustedes que reflexionen un poquito más y una pregunta más retórica. Conozcamos qué es lo que más crece a nivel entre la empresa o la familia. En muchas ocasiones, cuando usualmente estamos ahorita en noviembre, me encuentro en estos momentos en Monterrey, y yo lo que percibo es que no solamente una ciudad, sino en otros países, en otras ciudades de igual forma, buscan las familias empresarias a destinar entre el noviembre y diciembre el tiempo prudencial para elaborar el plan familiar. Y en ese aspecto también es oportuno entender un poquito cuáles van a ser los objetivos primarios del próximo año a nivel de la empresa, a nivel del patrimonio y a nivel de la familia. Si ustedes piensan que la familia está creciendo mucho más y son ustedes una pymes, tenemos que cuidar mucho porque posiblemente una pymes no vaya a albergar 3 generaciones. Posiblemente va a ser muy pesada y tocará empujar nuevos proyectos de emprendimiento y a su vez también buscar diversificar la fuente de ingresos, y eso debe estar contemplado directamente en un master plan. Entonces, lo que quiero comentarles es que también tenemos que reflexionar si nuestra familia está creciendo mucho más rápido. Y si nuestra empresa estipulamos que existe un incremento de ventas en el próximo año, de repente un 15%, eso es un tema de volumen de ventas o ingresos, o nivel de facturación. Pero también tenemos que darnos la tarea de colocar un objetivo directamente anclado a la utilidad neta, con una utilidad neta del 9%, del 10%, entre otras cosas. Entonces, no solamente tenemos que calibrar un objetivo a nivel de la fuente de ingresos, sino también engranarlo a manera transversal con un tipo de fuente de ingreso directamente a nivel de las arcas de la familia o a nivel del patrimonio. Entonces, conscientes que en algunas empresas la familia que está detrás organizándola crece mucho más rápido. Perfecto, entonces tenemos que ver en qué sentido vamos a ir controlando ese tipo de crecimiento. Quiero compartirles un elemento a nivel supliendo las necesidades de la familia. Dice aquí, si una familia crece un 2.5%, ¿qué tan rápido debe crecer la compañía para pagar por igual a lo largo del tiempo a todos los integrantes de la familia? Prácticamente un estilo de vida constante, ¿no? Y si una familia crece un 4%, ¿qué tan rápido deben crecer las ganancias de la compañía? Si ustedes se dan cuenta, ya estamos hablando de que pues queremos que nuestros negocios puedan establecerse de tal manera que la familia reciba un estilo de vida cómodo, pero también no abollante, ¿no? Me refiero que en ese aspecto manejarlo directamente un estilo de vida constante. Aquí, en relación a la primera pregunta, nosotros tenemos que pues las ganancias o la fuente de ingresos de la parte del tipo de crecimiento de la compañía debería ser osciladamente entre el 5.6%, que es prácticamente casi el doble, ¿no? Y a nivel de la respuesta número 2 está determinada en un 7.1%. Entonces, si bien es cierto, ahí hay un factor, el doble de crecimiento que tenemos que empujar, y esto es algo que nos invita mucho a reflexionar qué estamos haciendo para que nuestros negocios familiares, más allá de ser que nos concentremos en el número de facturación, es entender una visión de largo plazo de que este negocio tendría que albergar cuántas generaciones o hasta dónde yo puedo llegar a albergar esas generaciones sin quebrar ni entrar en el desfalco de la organización. Por lo tanto, también tenemos que ahí entender, si la familia nuestra está creciendo mucho más rápido, pues seguramente estos números pueden llegar a estar cambiados. También hay que reconocer de que una data histórica, estos números representan años anteriores a la pandemia. Seguramente muchas de las datas del Family Business a nivel mundial
está cambiando por muchas razones, ¿no? Entrando también en materia, quiero comentarles sobre el master plan o el macro plan. A visión holística tenemos que entender que un plan familiar debe estar considerado entre 5 a 10 años. Posiblemente podamos llegar a empujarlo a 3 años si así lo desean. El mundo no se acaba si lo calibran directamente a 3 años, pero a manera de un ejercicio de las compañías multinacionales que hemos podido servir, se identifica que la visión es más de entre 5 y 10 años. Si de repente queremos ahorita aventurarnos a hacer nuestro primer macro plan, lo podemos hacer el ejercicio de la simulación en la visión de 3 años, ¿no? Pero se entiende que luego del plan familiar de ese tiempo nos vamos a tener que reunir para ir elaborando el siguiente plan familiar en 5 o 10 años. Y eso es algo interesante porque en esa línea de tiempo seguramente se va a sumar la siguiente generación o de repente 2 generaciones más. Los fundadores, al ver que ya están oscilando una edad de 50, 60 años posiblemente, puedan estar participando de una forma muy activa en 2 o 3 planes familiares. Sería idóneo que nos acompañen muchas generaciones en el desarrollo del plan familiar, pero la construcción de un plan familiar en data se puede llegar a involucrar entre la primera y segunda generación, o de repente si es una familia de 4 generaciones, invitarlas a todos ellos. Se sobreentiende que mientras más integrantes de la familia participen en este master plan o este macro plan, se vuelve un poquito más lento, porque llegar a ponernos de acuerdo entre muchos integrantes es un desafío enorme, ¿no? Pero no quiere decir que es algo imposible. Ahí la dinámica es la clave o el acompañamiento de un tercero que facilite esa dinámica y que busque consensos y provoque que no exista ese estancamiento. Asimismo, el plan empresarial, nosotros tenemos estipulado en la sinergia del 3, 5 o 10 años, el plan patrimonial de igual forma, ¿no? Entonces ya empezamos a abrir el espectro de las 3 dinámicas. En ese lineamiento, entendamos que el master plan, al ser un documento que nos va a permitir conocer un poquito la visión hacia dónde vamos como familia empresaria, tenemos que visualizar que la clave es que alguien no absorba todo este peso de la responsabilidad. Porque esto master plan en algún momento de la ejecución es muy, posiblemente sea de desgaste a una sola persona. Por lo cual es un tema muy táctico que lo podamos buscar un responsable o un líder, si lo quieren llamar de esa forma. Nosotros entendemos que el plan familiar en la elaboración puede llegar a ser directamente responsable del presidente del Consejo de Familia, puede ser alguien que de la segunda generación que tenga un poquito más de tiempo, puede ser alguien que tenga también posiblemente mayor deseo de cocinar, enmendar o corregir los elementos de la familia, ¿no? También se ha visto que el apoyo del plan familiar, más que todo el hacer, sea alguien de la familia. Pero también no está de más decir de que alguien externo, ya sea un psicólogo, una persona que maneja las terapias familiares, alguien de constelación, un consejero, una consejera en esta área específica, nos puedan ayudar mucho más a ahondar ese lado afiliativo para que esto no quede en el baúl de los recuerdos. Asimismo, también a nivel del plan empresarial, se sobreentiende que esto no es un tema plan estratégico, por si acaso, no nos confundamos. En la ejecución o la aprobación del plan estratégico depende mucho de los actores o actrices de la organización. Se podría decir que puede ser del Consejo de Administración quien aprueba, pero quien ejecuta viene a ser el CEO de esta empresa. Lo cual el plan macro, el plan empresarial, converge mucho en la responsabilidad a nivel estratégica de entre el director y el presidente del Consejo de Familia, si así lo desean. Si no, le podamos dar un peso al presidente del Consejo de Administración. Pero si un presidente del Consejo de Administración es uno familiar y ustedes quieren compartir este macro plan, lo pueden dinamizar en una corresponsabilidad. También se ha dado ese performance y no está nada escrito a piedra, así que no entremos mucho a afinar esos detalles que no se pueden cambiar. Hay familias que le apuestan mucho desde el Consejo de Familia a activar el plan familiar y el plan empresarial. Y el plan estratégico de la empresa lo derivan directamente ya en una arista del director general. Por otro lado, a nivel del plan patrimonial, yo ahí sí les quiero comentar una pequeña recomendación. El hecho en que la segunda o tercera generación quiera abordar este tema porque tiene expectativas,
es sano, es entendible en muchos aspectos, pero también yo creo que desde un punto de vista estratégico no es algo que debemos ocuparnos en la segunda generación. Si hay una necesidad latente de decir, papá, mamá, quiero ayudarles a esto, pero ustedes no tienen tiempo y sus padres le han dado la facultad para hacerlo, es una buena idea sumarse a ese proyecto. Pero si alguien de la segunda generación dice frases, papá, yo quiero encargarme de esto, y puede utilizar malas frases en esos planes de acción, se va a percibir que los hijos quieren votar a los padres de una forma tan directa, y es por eso que han activado este lado del plan. Lo cual me gustaría recomendar que podamos llegar a derivar este plan estratégico directamente para los fundadores. De ahí que los fundadores tengan también asesores legales o abogados, asesores societarios o de repente hay expertos en la materia, es otra cosa, pero traten lo posible de no ahondar mucho en ese detalle para no romper esa estructura de nivel de confianza, porque ahí hay unos temas que a veces la familia no está del todo preparado y tenemos que tener mucho tiempo. Bien, por otro lado, a nivel de la estructura de un macroplan, también tenemos unos términos de referencia que también se los conoce. En otros proyectos o en estas terminologías también se conoce como la estructura o el índice. Entonces, quiero compartirles una estructura primaria. Seguramente en los próximos años se van a sumar más algunos elementos acá, pero tomemos como base esta propuesta. Nosotros tenemos el problema de oportunidad, la megameta, los valores, el FODA, la fase de ejecución, los objetivos generales, y empieza ya directamente a ahondar en los familiares, empresariales y también los patrimoniales, los criterios de éxito, las posiciones de riesgo y criterios de fracaso. Si ustedes desean aumentar un poquito más la sinergia en un punto número 7, que sea de repente responsables o próximas reuniones, lo podemos ya sumar en este documento. Asimismo, me encanta mucho iniciar las dinámicas del plan familiar, elaborando sinergias, elaborando situaciones donde se invita a reflexionar de parte de la familia. Por ejemplo, cuáles son los miedos. Más allá de ponerlos por escrito, es compartirlos. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es tu miedo como familia? A veces nos permite esta temática desconectarnos del trabajo y podemos irnos a otro lugar donde tengamos la tranquilidad para expresar estos miedos. Estos miedos posiblemente vayan a ser miedos de parte de la familia, o pueden ser miedos individuales de los integrantes de la familia, y lo que tenemos que hacer es darnos un tiempo de 3 minutos, ¿okay? Darles el tiempo necesario a la familia para que escriban sus miedos y entender qué es lo que está pasando. Luego de eso podemos hacer una dinámica de leer en los papelitos de colores o colocarlos directamente en la pared para que exista esa situación de, ok, vamos a hacerlo como que más dinámico esta temática. Asimismo, una vez que hemos ahondado mucho en los miedos, podemos entender cuáles son los sueños de parte de la familia. Seguramente son sueños que no son compartidos, y yo lo que he percibido es que más allá del sueño, yo creo que el problema no está en el sueño compartido, el problema está en el cómo podemos alcanzar ese sueño. Ahí es donde percibo que existen más diferencias. Por otro lado, a nivel de los sueños, nos damos la tarea durante 3 minutos, durante 5 minutos de recopilar esa información. Invitamos a reflexionar, exponemos una sesión grupal de parte de la familia y en consecuencia empezamos a abrirnos un poquito más y a aflorar ese sentido afiliativo. Por otra parte, cuando empezamos ya a tener estas dinámicas, ya empezamos a calentarnos a nivel de la familia en el sentido de que, bueno, ya no es nada directamente, se podría decir que sea un sentido de tan hermético, sino más bien buscamos la óptica de materializar este tipo de situaciones en conjunto. Ahí tengan mucho cuidado porque el facilitador que está dirigiendo este elemento, es probable que si no sepa controlar las frustraciones o la mochila la mochila emocional pesada de parte de la familia, es posible que ahí empiecen a haber careos familiares, por lo cual tenemos que tener un poquito esa dinámica de que la persona que está dirigiendo esta dinámica tiene que también tener habilidades de manejo y gestión de conflicto.
Quisiera también aprovechar ahorita si tienen alguna pregunta en particular a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy, ¿no? Por ahí hago un pequeño paréntesis. Tengo la oportunidad de conocer a algunas personas que nos están acompañando el día de hoy. Pero, si desean, pueden ustedes elaborar una especie de pregunta directamente ya en la cápsula de preguntas y respuestas. Voy a estar muy atento. Bien. Ok. Por otro lado, de igual forma, tenemos directamente lo que es la sinergia del problema de oportunidad. Cuando entramos ya a derivar los miedos, los sueños, los compromisos de parte de la familia, también es entendible que tenemos que buscar la forma de cómo, que esto es un punto de partida, no es un diagnóstico, pero nos va a permitir decir, ok, en función de esos temas, que de repente yo como fundador o como fundadora no tenía la oportunidad de visualizar esos detalles o leer entre líneas, pero ya a la presente fecha vamos a apostar un poquito a qué es lo que estamos afrontando como familia. Cuando nosotros entramos directamente en el problema y oportunidad, ¿ok? Tengo una pregunta. Manuel Gustavo, muchas gracias por escribir tu pregunta. Tiene aquí, ¿cuántas crisis pueda presentarse en las familias empresarias y cómo afrontarlos? Perfecta pregunta. Te cuento que, bueno, en primer lugar, hay crisis económicas, hay crisis de comunicación, hay crisis tecnológicas, hay crisis familiares. Detrás de cada crisis que están enlistándose, tenemos que entender que también hay una oportunidad de hacer un mapeo de crisis o de gestión de riesgo, de igual forma. Y eso se traslapa directamente a lo que se conoce como un manual de crisis en la empresa familiar. Y este manual de crisis desemboca mucho en las aristas en la empresa, la familia y el patrimonio. Por ejemplo, si te doy un pequeño paréntesis en esta parte, es ¿qué pasaría si el fundador llegase a fallecer? Porque entonces enlistamos ese componente de riesgo, vamos a hacer un plan de acción, generamos un documento entregable, lo aprueba el Consejo de Familia. Por otro lado, también tiene la oportunidad de generar un impacto o qué tipo de probabilidades que exista o que ocurra llegue a determinarse, y empezamos a hacer ya una semaforización y un procedimiento en esa sinergia. Por ejemplo, también hemos pasado por situaciones donde hay familias que tienen su historia de que el papá o la mamá los secuestraron, pero no pudieron evidenciar ese elemento de mitigar ese riesgo, ¿no? Si tú me dices, Manuel, ¿cuántas crisis puede llegar a tener? Realmente, a nivel de una pyme, te puedo decir, son muchas en las categorías que te he mencionado anteriormente, ¿no? Pero creo que cuando existe una crisis, hay que entender un poquito el grado directamente a nivel de la familia, si está cohesionada, si está unida, si es una familia inteligente que pueda reaccionar ante esa crisis. Si es una familia que no tiene esa sinergia, esa crisis, por mucho que sea una crisis de grado bajo, se puede generar un desfalco, una quiebra de la organización, si no están preparados para afrontar esos detalles, ¿no? Y va a depender quién afronta esa crisis, porque, por ejemplo, el tema de la pandemia, se vio mucho que antes de la pandemia, mejor dicho, las crisis económicas las soportaban mucho los fundadores, ¿no? Si tenemos que vender activos improductivos, lo vendíamos. Pero en esta crisis en particular de la parte de la post-pandemia, de la pandemia, en ese aspecto, se veía mucho la sinergia de que, pues, en función de que papá, mamá no pueden estar visitando la compañía para que no se contagien del tema del COVID, la segunda generación le tocó afrontar mucho más esa crisis, sin que se sienta mi comentario de que la primera generación no tenía la oportunidad o no tenía la capacidad. Más bien es un tema netamente de buscar el rol, quién atiende o quién afronta esa crisis. Bien, Manuel, creo que aquí también estás aportando, cuando una familia se divide por completo debido a la falta de compromiso, ¿cómo se puede componer y reorganizarse? En ese aspecto hay que entender cuál es la génesis del conflicto, qué es lo que provocó. Si el conflicto fue desde la parte de la empresa, desde la parte del patrimonio o desde la propia familia como tal. Creo que también en el master plan, a nivel de la familia, puedes colocar de que se evite que la historia se repita, y ahí el rol del presidente del Consejo de Familia tiene la oportunidad de enmendar ese tema. Yo creo que
en retrospectiva también tenemos que estar conscientes en algún momento de los fundadores que no valoran que pueden estar dirigiendo o enmendando algo más que provocar una ruptura a nivel familiar y se aferran mucho a seguir en pie al cargo de director general. Entonces, cuando ya tenemos de repente 60, 70 años, vemos que queremos seguir mejorando la empresa, pero nos damos vuelta a nivel de la familia y vemos que la familia, cada quien es por su lado, hay mucho resentimiento y hay padres que sabiamente dicen, yo ya he dado todo por el sistema de la empresa, ahora en mis últimos años quiero ver cómo enmiendo situaciones que no lo vi venir o que lo dejé pasar a nivel de la familia. Pero lastimosamente hay escenarios donde a pesar de que en 70 años, 75 años, en esta institución, pareciera que es un tema muy tardío, ¿no? Que no puedes llegar a resolverlo porque ya el problema ya pasó, ya trascendió a la siguiente generación y eso se vuelve algo frustrante en muchos casos cuando palpas el elemento que has pasado bastante tiempo para enmendar y ya cuando tienes 70, 75 años quieres hacerlo, ya llegas tarde en ese elemento y ya cuando la familia no quiere ni verse ni en pintura. Bien. Sí, ok, Manuel, te sigo leyendo. Ahí es donde entran ustedes, me supongo, como programa para empresas familiares, envolver sus raíces y proponer ante sucesiones y no solamente en crisis, sino un tema de poder tomar decisiones inteligentemente. Sí, sí. Muchos a niveles de profesionales que se manejan al servicio de las familias empresarias, manejan este sentido multidisciplinar, no solamente a nivel de la empresa, sino a nivel de la familia y del patrimonio. Sin lugar a dudas, en esta situación, la característica de la persona que necesites en estos aspectos de la crisis no es una persona que solamente entienda la dinámica del mundo empresarial, sino también que entienda la dinámica soft, la parte suave de la familia, la parte de las emociones, por lo cual eso es algo oportuno de llegar a trabajarlo para que podamos reorganizar. Entonces, en ese aspecto, sí lo podemos trabajar sin lugar a dudas. Bien, muchas gracias, Manuel. Ahora sí, regresando al tema central, tenemos el problema de oportunidad. Cuando nosotros enlistamos un problema de oportunidad es que ante los escenarios actuales y los agentes macroeconómicos, la inflación, que estamos dolarizados o no, que estamos con una situación de crisis, que una situación del alza de precios, que entre todos esos agentes macroeconómicos podemos estar dando un mensaje muy claro, que si no hacemos algo, vamos a generar una situación que posiblemente no estemos preparados y tenemos que aprender a mitigar con una actitud preventiva estos elementos. En ese aspecto también la literatura o la narración se puede llegar a determinar, por ejemplo, como ante el fallecimiento de los fundadores, o ante el fallecimiento de mamá, o ante el fallecimiento de mis hijos, algo que ocurrió, colocamos un escenario como el contexto que está pasando en esta situación actual que nos invite a ya actuar de mejor forma, ¿okay? Y no dejar pasar muchas cosas que a la larga es natural a veces cuando lo dejamos pasar. Finalmente, ante el problema de oportunidad, esto puede ser unos 3 párrafos, pero que invite al lector a decir, ok, ya, esto es lo que está ocurriendo, vamos a desarrollar un master plan. Se puede llegar a conocer que también ante la crisis que estamos afrontando como familia, en temas no solamente de familia, sino también a nivel de empresa, podemos estar buscando este engranaje para llegar a determinar cuáles son los lineamientos de acción que podamos determinar. Bien. Entonces, dándole sello conductor al tema de la problemática, vamos a entender un poquito lo que se conoce como la megameta de la familia. En muchas ocasiones he percibido que les gusta llamar la visión familiar, que es algo increíble, es la visión del futuro, que es lo que quisieran hacer en una proyección de 10 años, la familia o en 5 años. No solamente es un tema que debería anclarse a nivel de la empresa, sino tampoco del patrimonio. Se debe llegar a determinar un poquito más de una visión entre los 3 ejes que acabo de mencionar. La megameta me agrada mucho porque es algo que se puede distinguir de un momento dado a nivel de la visión de la empresa o de repente la visión familiar. En muchas ocasiones les llama mucho más la atención llamarle megameta porque es algo que no es común y que lo recuerdan perfectamente a una visión familiar. A veces hay familias que dicen, no, vamos a llamarle visión familiar y eso es indistintamente como le llames. Aquí lo que quieres desarrollar es
plasmar un poquito el estado futuro de la familia y poder compartir a las futuras generaciones. Esto es una dinámica que quisiera compartirles. En primer lugar, tenemos la visión familiar, o la mega meta, como ustedes prefieren llamarle. Tenemos los pilares, familia, empresa y patrimonio. Personalmente me agrada mucho iniciar por los elementos de la familia. No sé por qué, creo que en esa dinámica le reconozco que le estoy dando mucho más peso, pero sin menospreciar al eslabón de la empresa del patrimonio. Luego, soportado a nivel de los valores, esto es muy, muy importante. ¿Qué se entiende esta gráfica? Que los valores soportan, obviamente son valores fundamentales, son valores éticos, son valores morales que debería llegar a darse en cada paso de vida de parte de la familia. Entonces, estos son los que soportan los pilares y que nos permiten alcanzar directamente una visión compartida. En ese aspecto voy a tratar de hacer un poquito más rápido por honor al tiempo. Tenemos lealtad, comunicación, trabajo en equipo, compromiso, confianza. Tengan mucho cuidado en colocar valores ambivalentes. A nivel de la familia eso puede ser un arma de doble filo. ¿Qué significa ambivalente? Significa que puede ser un mismo término o una misma palabra que llegue a conceptualizarse de varias formas. Por ejemplo, si yo coloco un valor, la verdad, un valor, la justicia o el amor, para algunos integrantes de la familia puede ser un concepto de que es mi verdad, pero papá, es tu verdad, la otra. Entonces, justicia, para mí justicia es que me des a mí mucho más porque yo he trabajado contigo, porque le he dado valor añadido al patrimonio, y mis otros hermanos que están trabajando en otras empresas no han estado trabajando contigo y tú quieres repartir el patrimonio por partes iguales. Entonces, traten lo posible de no caer en esas trampas de situaciones de valores ambivalentes, sobre todo cuando existe un grado de conflicto medio o alto en las familias empresariales. Además de eso, a nivel de una vez que se enlisten unos 3 o unos 5 valores, posiblemente en una dinámica del Consejo de Familia tengamos la oportunidad de generar en una junta la conceptualización. Entonces, si somos un núcleo familiar de 5 integrantes, papá, mamá y los 3 hijos van a empezar a llevarse de tarea o dependiente la conceptualización. Entonces, en nuestra junta familiar, cada uno lleva el concepto, la expone y pues ya reforzamos ese concepto. Y finalmente el reto va a ser cómo empujamos el conocimiento para que estos valores trasciendan en la línea del tiempo, que eso ya es otra dinámica, pero no es algo imposible. Entonces, nosotros en esta parte empezamos a nivel de los valores. Mi sugerencia es empezar por los valores. Si ustedes quisieran empezar por la visión familiar, no ha pasado nada. Por otro lado, yo les quiero compartir ahora un ejemplo de visión familiar de lo que he podido percibir en algunas familias empresarias que pueden estar calibrando las palabras. Tengan mucho cuidado porque cuando tú plasmas esta visión, se entiende un poquito más materialista, a veces se entiende situaciones como, por ejemplo, muy que no tienen sentido desde el sistema de la familia, sino más ancladas a nivel de la empresa, a nivel del patrimonio, como que se percibe que a la familia le interesa todo el tema de patrimonio y no le interesa nada ahondar en el elemento de la familia. Entonces, aquí te comparto un ejemplo, ser una familia empresaria que busca fortalecer y blindar su patrimonio. Noten que el espíritu acá se vuelca directamente a entender el patrimonio, a fortalecer eso, como que le da más predominancia a ese aspecto. Hay familias que dicen, ok, vamos a calibrar esta visión, vamos a regularizar en ese aspecto una armonía entre la familia, porque la familia también es importante para nosotros, y tenemos un desafío. En ese aspecto buscamos ser una familia cohesionada. Muchas de las familias en la visión colocan cohesionada, unión, o de repente con ese espíritu de unidad, ¿no? En esa situación, creo que las tendencias es que las familias buscan ese objetivo primario por muchas razones, no solamente la unidad, sino también la comunicación y a veces lo ancla directamente al espíritu emprendedor porque invita mucho a entender que es una familia que ya está en esa dinámica y que quiere seguir manteniendo ese ritmo de crecimiento en función del espíritu emprendedor de cada uno de los integrantes. De igual forma, los elementos importantísimos que no hay que descuidar son los valores éticos. Creo que una visión compartida debería llegar de una forma per se tener estos valores éticos. Si desean colocar ahí elementos que puedan complementarse, como por ejemplo con un sentido de responsabilidad social
con sentido de altruista, con sentido filantrópico, pueden ser palabras que perfectamente las pueden estar redactando o engranando en este documento. ¿Qué busca alcanzar la longevidad? Pues yo creo que sin lugar a dudas ese es el espíritu de algunas empresas familiares. Si ven que empresas que no quieren buscar la longevidad pueden ser un poquito contradictorias, en lo particularmente que he conocido muchas familias empresarias, le apuestan mucho a esos elementos. También el portafolio de inversiones con crecimiento sostenible a fin de asegurar e incrementar nuestro patrimonio familiar y cuidar nuestro gran legado. Estos elementos también, noten que aquí hay una armonía entre la familia, por ahí a nivel del patrimonio y también a nivel de las empresas, pero no solamente se aferra a que en la visión de largo plazo crezcamos económicamente o por bienestar económico desde la parte del crecimiento por unidad de empresas, sino también es por diversificación en función del portafolio de inversiones. La familia que está construyendo esta visión compartida está trabajándola directamente en no solamente crear un grupo empresarial, sino también en un portafolio de inversiones. Quiere decir que si acá necesito invertir en un proyecto ABC o de repente en la bolsa de valores, también lo puedo hacer. Entonces, ya se sobreentiende que la dinámica de esta familia empresaria, estaríamos hablando de una evolución que tiene ya posiblemente una fase número 2 de crecimiento y que ya tiene ese espíritu de familia empresaria, ¿no? Es decir, que ya ha dejado la parte del management posiblemente a otras personas que sean más inteligentes, más competentes, que tengan esa dinámica directamente de la organización y que la familia ha empezado a evolucionar desde la alta gerencia directamente ya a formar parte del consejo de administración, a formar parte de un grupo corporativo, de un family office, y en ese aspecto se va moviendo en eso actual. Regresando a la parte del plan macro, aquí quisiera comentarles lo siguiente. Voy a avanzar un poquito más para no destacarme en honor al tiempo. Regresamos a la parte de la estructura, simplemente como para saber dónde estamos, y vamos a trabajar la fase de ejecución. La fase de ejecución pueden ser 2 o 3 fases. Yo no he visto todavía fases de 5 o 6 fases, por decirlo así, en las organizaciones, sino más bien las fases vienen a ser como un grupo de objetivos macro, donde nos vamos a sortear en dar los pasos gigantes para poder alcanzar esa visión compartida, que por decirlo así, se puede llegar a determinar que fase 1 sea de 3 a 5 años, fase 2 de 6 a 8 años, fase 3 de 9 a 10 años. También, ¿por qué no decirlo que en las fases se pueden reducir a 2 fases y calibrarla de repente de 3 a 5 años y la otra que quede directamente a 8 años o 7 años, dependiendo del espíritu que ustedes quisieran convalidar. Bien, esos vienen a ser las diferentes fases. Esto es un ejemplo claro. Fase 1, vamos a entrar en la institucionalización de la empresa familiar, la diversificación de la fuente de ingresos, o el portafolio de servicios, o el crecimiento de cartera, y podemos llegar a trabajarlo como una fase. De ahí la planeación de la asociación del management puede estar en la fase número 1. Noten que yo estoy utilizando la palabra planeación, estoy utilizando la ejecución de la asociación. Y esto, en muchas ocasiones, cuando tú colocas en una fase 1 la ejecución de la asociación, el fundador, la fundadora, no les gusta mucho eso, o no se sienten tan preparados, y ahí es donde tenemos que regresar a la parte de los miedos, a entender qué es lo que está pasando y de desarrollar un plan de acción en función de cada uno de los miedos, ¿no? En la fase número 2 tenemos la institucionalización del grupo empresarial familiar, el blindaje del patrimonio familiar y la ejecución de la asociación. Y en ese aspecto puede ser, si ustedes desean, una fase número 3, si ven que estas fases lo pueden estar estirando un poquito más para no hacerlo mucho más rápido, pero entre cada fase puede haber 3 o 5 años. Hay empresas que han destinado una fase 1 a 20 años, pueden ser un poquito lentas en comparación a otras compañías que son más dinámicas, que tienen una familia que tiene mucho más sinergia y que quieren evolucionar mucho más rápido que otras familias empresariales. Va a depender mucho de la cultura, va a depender mucho de los integrantes y el deseo y el compromiso de actuar. Luego, sin entrar mucho en detalles, se presta mucho la dinámica para abordar el tema del FODA familiar. Como todos conocemos la herramienta del FODA, entendemos que va a haber una fortaleza a nivel de la familia. Si la familia tiene una cohesión, si la familia está preparada, si la familia
tiene disponibilidad de tiempo de actuar, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Tengan mucho cuidado con este FODA. Yo quiero que trabajen desde la parte, no es aconsejable que este FODA familiar exista a nivel del patrimonio o de la empresa, ¿no? A veces el FODA familiar es una réplica del FODA empresarial cuando no es así. Tenemos que tener una independencia y hablar netamente de la familia, del FODA de la familia. Tengan mucho cuidado porque a veces las familias empresarias dicen oportunidades y ya están colocando un tema de patrimonio, un tema de herencia. Entonces, es un tema netamente de la familia. Que si quieren hablar de herencia o del patrimonio, o blindaje del patrimonio, es un espacio idóneo para el FODA patrimonial. Aquí les va esta parte de la presentación: FODA familiar, FODA empresarial y FODA patrimonial. Las familias que no están acostumbradas a dividir esto, al principio se les va a complicar mucho la dinámica porque estamos acostumbrados mucho al hablar del FODA empresarial y a veces mezclamos estos temas con el FODA familiar y también el FODA patrimonial. Avanzando un poquito más, aquí nos reconocemos que ya entrando en materia también de los objetivos familiares, podemos determinar que a 5 o a 10 años o a 3 años podemos ejemplificar estos elementos. Fortalecer la unión, valores, cultura, comunicación, filosofía familiar, gestionar y prevenir conflictos familiares. Esos pueden ser objetivos familiares. Si ustedes desean llamar objetivos específicos, objetivos generales, lo pueden estar llamando. Pero hay que entender cuál va a ser la dinámica de ese tipo de objetivos. Una vez que enlistamos los objetivos familiares, tenemos la oportunidad de desarrollar el plan de acción. En el plan de acción colocamos diagnosticar a nivel familiar la situación actual de nuestra rama o núcleo familiar. Y derivamos, posiblemente por el primer objetivo familiar, tengamos 5 o 6 elementos directamente como plan de acción, que van a apoyar mucho el fortalecer o alcanzar el objetivo familiar número 1. Entonces, vamos engranando de cada objetivo unas líneas de acción. Luego, a nivel de objetivos empresariales, tenemos exactamente lo mismo: alcanzar la institucionalización de la empresa familiar para el 2023. ¿Y de dónde viene eso? De las fases que habíamos conversado a nivel de las diapositivas anteriores. Luego, por cada objetivo, desarrollamos líneas de acción o planes de acción, y ahí desarrollamos, por ejemplo, elaborar un proyecto de trazabilidad en la empresa y un diagnóstico que permita analizar la situación actual para alcanzar ese proyecto de institucionalización. Aquí ya lo estamos comprometiendo una fecha, 2023, un proyecto de institucionalización. Va a depender mucho del tamaño de la organización, de los colaboradores y también del ciclo de vida en donde convergen esa situación particular de la compañía. Los proyectos de institucionalización pueden llegar a entrar fase 1 o un proyecto hasta de repente un 50%, ordenarnos como empresa, o de repente la familia dice, no, vamos a ordenar en una fase 2 al 100%. Pero hay otras empresas que analizan un proyecto de institucionalización en 9 meses, que es decir, vamos a ordenarnos como una empresa, ya sea que somos pymes, pero tenemos que ordenarnos. Y casi siempre apuestan entre la primera y segunda generación ese proyecto de trazabilidad. Bien, asimismo los objetivos patrimoniales. Estos objetivos patrimoniales tenemos de igual forma de 3 a 5 años. El brindar el patrimonio familiar empresarial, preparar a la familia para formarse como mejores accionistas, y ahí se desprenden también las líneas de las acciones, ¿no? Por ejemplo, elaborar un diagnóstico sobre la parte societaria, los libros, los títulos de acciones, todo lo que corresponde a la Secretaría Societaria. En el punto número 2, investigar cursos de formación de accionistas para nuestro núcleo familiar, y esto va anclado directamente a un objetivo patrimonial o de repente también se lo conoce como objetivo societario. Bien, quiero compartirte lo que es un elemento ya dentro de la estructura del master plan, lo que se conoce como criterios de éxito. Estos criterios de éxito desembocan mucho a nivel de que nosotros, o la familia Smith, que estoy dando un ejemplo, nos pongamos de acuerdo en el desarrollo y ejecución del presente master plan. Es decir, que tú estás colocando ítems o de repente narrativas u oraciones o criterios que si se dan estos elementos, vas a alcanzar todo lo que corresponde al desarrollo del master plan. Y el objetivo, la visión, todo lo que es la dinámica hacia dónde va esa visión compartida de parte de la familia. Entonces,
creo firmemente que estos criterios de éxito pueden llegar a necesitarse unos 4, unos 5, no más allá, pero por lo menos que sepas de que cualquier persona que llegue a abordar o ejecutar o intentar trabajar en conjunto el desarrollo de este master plan estará advertida o reconocerá que esos son los criterios para que funcione perfectamente este macro plan o el master plan. Por otro lado, también entre ya los componentes finales del macro plan, tenemos lo que se conocen como suposiciones y riesgos. Ejemplo, que los fundadores lleguen a fallecer a corto plazo. Una situación que casi, bueno, por no decir todas las familias empresarias tienen miedo, reconocen que a veces hay empresas que no están preparadas para una baja, para 2 bajas, y en ese aspecto también reconocemos que ante esta situación evidente que llegamos a afrontar, va a haber un nivel de impacto alto y tenemos que entender cómo vamos a prepararnos. Y el master plan va a tener que direccionar en algún momento de la narrativa un manual de crisis, un manual de riesgo que provoque que atendamos y mitigamos esta parte de la dinámica de las suposiciones y riesgos. Entonces, si es así, ya lo habremos detectado, ya tenemos un plan de contingencia, un plan de continuidad, y en ese aspecto lo que podemos estar haciendo es permitir que desde un macro plan, con un efecto de escala, pueda bajar la dinámica para llegar a desarrollar todo un engranaje perfecto de las mejores prácticas de empresas de estructura familiar. Por otra parte, tenemos el criterio del fracaso. En el criterio del fracaso es todo lo opuesto, obviamente, al criterio del éxito. Es decir, que si ustedes desean colocar estos criterios de fracaso, yo diría, resumo mucho a la dinámica de es necesario. Pero a veces hay familias que dicen, bueno, si ya estás colocando el criterio de éxito acá, ¿por qué estás colocando un criterio de fracaso? Porque a veces hay familias que no les gusta ver el lado oscuro de la dinámica, o por lo menos este criterio de fracaso va a permitir invitar o reflexionar a personas que no lo están tomando muy en serio este macro plan. Entonces, son situaciones que despiertan un poquito de la alerta y nos permite identificar o llamar la atención a la familia para que reaccione y que se ponga a actuar y poner manos a las obras. Dice, ante el fallecimiento de los fundadores, los hijos se pelean por el poder. Es decir, que si toda esta situación, el día de mañana, que llega a fallecer los papá o mamá y los hijos se empiecen a pelear, ¿ok? ¿Es un criterio de fracaso? Sí. Hay familias que dicen, no es necesario, Arturo, porque esto ya es natural. Es natural que entre hermanos se peleen por un juguete, es natural que entre hermanos se peleen por una pugna de poder, sí. Eso no lo puedes llegar a evitar. Ahí lo que ustedes quisieran es aumentar un poquito la narrativa y decir, se peleen por el poder y que provoque un fracaso de dirección en la parte de la organización. Entonces, ustedes pueden armar esa frase. Además, en el punto número 2, que ante la llegada de un director o sí o no familiar, la familia desea estar en intromisión. Eso también es una condición del criterio de fracaso, porque pues, más allá de una situación de que habíamos considerado que uno de los planes de la familia es entregar la sucesión a nivel de los no familiares, y en la parte del plan empresarial significa que uno de los objetivos es elaborar un plan de sucesión de la compañía ABC, y aún así que hemos estipulado los objetivos específicos en el master plan, que no exista esa voluntad de permitir que esa persona llegue obviamente a manejar un elemento de que tome su metro cuadrado en la parte de la dirección sin que exista esa intromisión, va a ser caótico que ocurra esa sinergia, ¿no?